Vamos a estar leyendo en el libro de Romanos, Romanos capítulo 6. Libro de Romanos capítulo 6. Gloria al Señor. Y del capítulo 6 de Romanos vamos a estar leyendo el verso 3 y 4 y dice así la palabra del Señor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cerramos los ojos y oramos. Mi amado Señor, te doy gracias. Gracias te damos, Señor, por darnos este privilegio de poder estar delante de ti. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea llenando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, inundándonos, Señor, de tu gracia. Nosotros necesitamos que tu gracia, Señor, llene nuestros corazones y tu presencia llene este lugar. Señor, que tu Espíritu nos envuelva, nos vivifique, nos ilumine, nos fortalezca, Señor, y nos enseñes en todas las cosas. Extiende tu mano, reprende toda perturbación del maligno en el nombre de Jesús de Nazaret, y abundante gracia sea dada sobre de tu pueblo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído nosotros el libro de Romanos, Romanos capítulo 6, donde el apóstol habla de aquellos que han sido bautizados. Y esto es a causa de lo que Dios nos viene hablando cosas muy valiosas. Nos ha venido hablando del tribunal de Cristo, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y que se va a dar cuenta por todas las obras que se hicieron, sea buena o sean mala. Dijimos que ahí va a ser el tribunal de recompensa, va a haber pérdidas por alguno y otros obtendrán mucha ganancia a causa de su servicio al Señor. A causa del servicio al Señor, entonces muchos obtendrán mucha ganancia y otro pérdida a causa de la naturaleza humana. Porque nosotros hemos estado viendo que el creyente tiene un estado y que tiene una posición, que en estado es una cosa y en posición es otra. En posición delante de Dios es justo, santo y perfecto. Pero en el estado, en su vida diaria, es ahí donde merece una perfección en aquellos que han creído. Por eso hemos estado viendo el mismo constituyó y luego dice para perfeccionar. Y dijimos, a los santos no se lo puede perfeccionar aquello que Cristo con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre, es decir, es la posición que nos dio. Pero en el estado, por eso el Señor levanta a aquellos que Él constituye para el perfeccionamiento de los santos. Si no necesitaríamos perfeccionamiento, entonces no habría necesidad de que el Señor constituya apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No habría necesidad porque ya una vez perfecto para siempre, ya ahí se termina todo. Pero como tenemos una naturaleza humana, entonces el Señor mismo, Él levanta, Él constituye a fin de que aquellos que han creído esa posición que tienen delante de Dios lo alcancen en el estado. Por eso es que nos congregamos. El fin de la congregación es, dijimos, hacer un culto a Dios, adorar a Dios, cantar al Señor, orar a Dios, escuchar a Dios
y cuando escuchamos la palabra de Dios, la palabra es como un agua que nos limpia. Jesús dijo a los discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, porque ellos escucharon la palabra de Dios, no solamente la escucharon, comprobaron que la palabra de Dios era buena, era perfecta, entonces su vida se hizo un cambio total, conocieron la verdad los hizo libres. Entonces fueron hombres libres del mal, de la maldad, hombres libres de las operaciones de la carne, hombres libres que sirvieron al Señor con puro corazón. Entonces, nosotros hemos leído en esta noche lo que ha ocurrido con nosotros cuando el apóstol Pablo, él dice, ¿no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, nosotros miramos en este pasaje y el apóstol nos trae la luz de su palabra para que sepamos lo que pasó con nosotros al haber creído, al haber recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, al haber sido bautizado. Y el apóstol Pablo dice que pasó algo asombroso, porque lo que hemos sido bautizados, dice, hemos sido bautizados en su muerte. Y no solamente hemos sido bautizados en su muerte, sino dice porque somos sepultados juntamente con él. Entonces nosotros hemos visto quién es el que murió, el hombre viejo. ¿Quién es el que fue sepultado? El hombre viejo. ¿Y quién es el que se levantó de la tumba? El que se levantó no es el mismo que murió, sino que es una nueva creación, un hombre nuevo. Este es el que nosotros decimos que tiene una posición delante de Dios de justo, de perfecto, de santo. Es decir, tiene una posición elevada delante de Dios el que se levantó. Pero el que se levantó vive en una habitación, en este cuerpo, en su cuerpo, el cual lo tiene que domar. Es como la lengua. Cuán grande fuego enciende si la persona no domina la lengua. La lengua crea batalla, crea conflicto, la lengua crea problemas, crea divisiones, la lengua hace pelear entre hermanos, hace pelear entre marido y mujer, la lengua cuando se estira y se estira y se estira, dice Santiago, cuán grande fuego enciende. Entonces, la necesidad del dominio de la naturaleza humana por parte de esta vida espiritual que nosotros hemos recibido, porque el haber sido bautizado y el haber sido sepultado juntamente con Cristo, haber sido bautizado en su muerte, morir con Cristo y ser levantado juntamente con Cristo, eso hace que estemos nosotros unidos con Cristo por el bautismo, unidos. ¿Sabe lo que es unido? Unido, Cristo y usted unido. Es decir, esta vida espiritual está unida a Cristo. Es un hombre nuevo que está unido a Cristo. Por eso decimos que ese hombre espiritual está dentro de un cuerpo carnal, de una naturaleza humana que no obedece a la ley de Dios ni tampoco puede, porque ella quiere hacer como ella quiere, y si usted le dice no, entonces se enoja. Una naturaleza humana la cual el propio que lleva como un vehículo esa naturaleza humana tiene que aprender a dominar. Dominar el enojo, dominar la ira, dominar el celo, dominar el resentimiento, dominar todos esos sentimientos que surgen de una naturaleza caída, aprender a dominarla. Y no solamente dominarla, sino llevarla cautiva a la obediencia a Cristo. Cautiva. Por eso dijimos que lo que hemos creído vamos a ir al tribunal de Cristo, y en el tribunal de Cristo cada uno va a recibir conforme haya hecho su obra, va a ser medido también las intenciones con que fueron hechas las cosas,
Y no solamente eso, sino que dice, va a ser pagado conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. Entonces, nosotros vimos las malas obras, las obras de la carne, cómo le dan pérdida al galardón que tendría que recibir. Entonces, como los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, entonces no pueden llevar fruto que llevan gloria para el Señor, sino que tienen pérdida. ¿Por qué tienen pérdida? Porque si hubieran andado en el Espíritu, hubieran seguido avanzando espiritualmente, creciendo espiritualmente y llevando y manifestando obra de justicia. Pero al andar en la carne y vivir conforme a la carne, entonces va ocurriendo que la carne va tomando dominio y lo espiritual es como que se va durmiendo. Entonces va empezando a tener pérdida. El andar en la carne da pérdida, le da pérdida al hombre que ha creído. Entonces, en lugar de alcanzar la posición que tienen, siguen en la manifestaciones humanas del hombre natural. Entonces, el apóstol Pablo, en este pasaje de Romanos, él dice, pero no saben ustedes, no sabéis que lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, han muerto con Él. No solamente han muerto con Él, han sido sepultados juntamente con Él. Él resucitó y ustedes también fueron levantados juntamente con Él. Pero lo que eran ya murió. Ustedes ahora son una nueva creación, un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y entonces ahora están puestos en la tierra, ahora van caminando para que lleven frutos, Cuando nosotros vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 15, donde habla de la vid verdadera, Jesús dijo de esta manera, San Juan, capítulo 15, verso 4 y 5 dice así. Permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, mire lo que dice el Señor, permaneced en mí. Nosotros dijimos, estamos nosotros, los que hemos creído, los que hemos recibido a Cristo y hemos sido bautizados en su muerte, estamos unidos con Cristo por el bautismo, estamos unidos. Ahora Jesús dice acá, permaneced en mí. Porque nosotros podemos permanecer en el Señor y seguro que el que permanece en Él lleva fruto. Pero el no permanecer en el Señor y manifestar las obras de la carne lleva justamente a la posibilidad de la exclusión del lugar de donde está. Jesús dice así. Permaneced en mí, como diciendo, no se vayan de mí, no se alejen de mí, no se pongan lejos de mí. Permanecer en Cristo es permitir que la palabra de Dios llene la mente, la palabra de Dios llene el corazón. Es permitir que el Señor sea el que dirija nuestra voluntad y que el Señor vaya transformando nuestros sentimientos humanos y manifestándose esa vida espiritual del cual somos nosotros, lo que hemos creído, una nueva creación, como está escrito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que somos nosotros, un hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad en la verdad. Entonces Jesús dice así, permaneced en mí, porque se puede haber recibido al Señor, puede haber sido injertado en la buena oliva, ser injertado en la buena vid, pero ¿qué ocurre si no permanece en Él? Hay un peligro. Cuando en lugar de andar en el Espíritu se anda en la carne, hay un peligro, porque lo que siembran para la carne, de la carne segarán corrupción, pero los que siembran para el Espíritu segarán vida eterna de las cosas espirituales. Y Jesús dice, permaneced en mí. Está diciendo, sean espirituales a causa del llamado que tenemos. Nuestro llamado es un supremo llamamiento. Esta iglesia, la iglesia del Señor, no es una religión, algo religioso, que religiosamente venimos, nos sentamos y luego ya nos vamos y seguimos haciendo nuestra vida. No, sino que se trata de una reunión de los santos, de los consagrados, de los llamados por Dios, de los que tienen un supremo llamamiento. Aquellos que antes conoció, aquellos que el Señor predeterminó, llamó, limpió, santificó, justificó y glorificó. Eso es la reunión de los santos, nosotros.
No es una religión, esto es una vida. El evangelio es una vida para vivir. La religión no, usted va, cumple y listo, ya está, y sigue viviendo su vida. El evangelio no, es una forma de vida, habla y enseña de una forma de vida. Por eso es que nosotros hemos estado viendo cómo el Señor decía, Él mismo constituyó, ¿para qué? Para perfeccionar, para aquellos que han sido llamados, que vivían en la carne, comienzan a vivir en el Espíritu, para aquellos que siendo llamados del mundo, entren al reino de Dios y abandonen la maldad, la iniquidad y sirvan a Dios. Por eso es que son llamados, reunidos, juntados y de ahí instruidos por el Señor para prepararlo. ¿Para qué? Para que salgan después a predicar y hablar del Señor. Para que no solo sea la palabra que salga, sino que vean a Cristo en aquellos que han creído. Se vea al Señor. Se vea al Señor en las actitudes, en las obras, en las acciones. Se vea al Señor, se vea al Señor. Por eso es que nosotros leemos en Juan 15:4, donde dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, seamos una sola cosa, de un pensamiento, de una idea, de una dirección, la dirección de Dios. Permaneced en mí, permanezcan en mí. Estamos unidos con Cristo por el bautismo. Ya estamos unidos, ahora debemos permanecer en Él. Permanecer en Cristo es permitir que su palabra llene nuestras mentes, que la palabra de Dios llene nuestra mente, llene nuestro corazón. Habite la palabra de Dios por fe en vuestros corazones. La abundancia de la palabra del Señor en nosotros. Permitir que Dios tome la rienda de nuestras vidas. No hacer lo que queremos, sino hacer como dijo Pablo cuando se rindió hasta al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Dime, ¿qué quieres que haga? ¿Y qué es lo primero que le dijo? Que se congregue. Entra a la ciudad y ahí se te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Tenía que entrar a la ciudad y esperar. ¿A dónde nos llama a nosotros el Señor? A la ciudad, a la iglesia. Que entremos a la iglesia del Señor, la ciudad celestial, espiritual. Entremos a la iglesia del Señor y esperemos. Esperemos en el Señor y esperemos la dirección que Dios nos va a dar. Y en la medida que Dios va enviando la palabra, Dios nos va direccionando. Vamos cambiando nuestros pensamientos a los pensamientos del Señor. Entonces nosotros estamos yendo, estamos permaneciendo en Cristo Jesús. Es decir, rendimos nuestra voluntad al Señor, permitimos que la palabra de Dios llene nuestra mente y transforme nuestros sentimientos. Malos sentimientos, malos pensamientos en buenos sentimientos y en buenos pensamientos. Entonces Jesús dijo así, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, ¿qué fruto va a llevar? Si nosotros nos separamos de Cristo, con aquel que estamos unidos en el bautismo, no permanecemos en él, ¿qué fruto va a llevar? Si justamente el fruto es producto de la fuerza de la savia, esa causa de la savia, esa causa donde está el pámpano injertado, metido, está en la raíz. No es el pámpano que de sí mismo da fruto, sino que recibe la fuerza de la savia, de la raíz, y eso produce fruto. Los frutos de los que han creído no son frutos de sus obras humanas, es fruto de la palabra de Dios, la palabra que operó, que cambió, que transformó y produce frutos. No son frutos humanos, es fruto del Espíritu de Dios, fruto del Señor. Entonces dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, porque usted arranca un pámpano, lo saca de la vid y se muere. El que es sacado de ese lugar se muere. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos.
No es que yo los necesito a ustedes. Ustedes me necesitan a mí. No es que el Señor nos necesita. Nosotros los necesitamos a Él. Necesitamos de su espíritu, necesitamos de su dirección, necesitamos de su luz. Nosotros lo necesitamos. No es que Él tiene que venir a mí, nosotros tenemos que ir a Él. Porque nosotros somos los que lo necesitamos. No podemos decir, si Él quiere hablar conmigo, que venga a hablar conmigo. No, necesitas que Él te hable, tenés que ir a Él. Entonces dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, vosotros, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Yo soy el que les doy la savia. Ustedes son los que reciben la savia y por esa savia manifiestan fruto. Yo soy la vid, dice el Señor. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Así que la abundancia de los frutos viene a causa de permanecer en Cristo. Nosotros hemos estado viendo que en el tribunal de Cristo se va a dar a cuenta según fuesen sus obras. Es decir, es el tribunal de recompensa. Entonces, ¿qué obras van a ser recompensadas? Las obras que surgieron de la palabra de Dios. Son las obras que van a ser recompensadas, no las obras que surgió del corazón humano. No, porque las obras que muchas veces surgen del corazón humano puede ser unas obras con doble intención. Por eso nosotros hemos estado viendo que el Señor va a ver las intenciones del corazón, con qué intención se ayudó o se hizo cierta obra, si hay alguna condición oscura detrás o es fruto de la palabra de Dios que operó en el corazón. Por eso es que manifiesta lo que manifiesta. Entonces el Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Quiere decir que no hay uno solo que esté en Cristo y que no lleve fruto. No puede uno decir: no, sí, yo quiero llevar fruto, pero no llevo fruto, no, yo no puedo. Más vale, si no se trata que usted lleve fruto, se trata que usted esté en Cristo y el fruto viene solo a causa de la fuerza de la raíz. Él es la raíz, Él es el que da la savia. Si nosotros estamos en Él, el fruto viene solo. No es que usted tiene que andar buscando a ver si puede hacer fruto. No, viene solo, surge de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios que mora dentro suyo. El Padre es glorificado en que llevemos mucho fruto. Entonces, a veces podríamos decir: no, sí, los frutos, las almas que yo voy a hablar y sí, son parte del fruto, pero eso no es todo lo que pide el Señor. Sino que para manifestar los frutos que quiere el Señor tenemos que estar en Él. Si nosotros estamos en Él, entonces el Espíritu de Dios está sobre de nosotros y el Espíritu de Dios tiene frutos que se ven en aquellos que han creído. Por eso Gálatas 5:22 habla del fruto. ¿Qué fruto dan los que están en Cristo? Mas el fruto del Espíritu es amor. Así que los que están en Cristo están llenos de amor, tienen amor. Amor por la iglesia, amor por los hermanos, amor por la obra de Dios, amor por las almas perdidas. Es decir, están en Cristo Jesús y entonces el fruto del Espíritu que está metido dentro de ellos se manifiesta en amor. Entonces la manifestación de ese amor que es fruto del Espíritu produce cosas en el corazón de lo demás y aún en los corazones de aquellos que no conocen a Cristo. ¿Cuántos se han convertido porque hubo hombres y mujeres que le ayudaron de una o de otra manera y ellos vieron cómo desinteresadamente le ayudaron y se convirtieron al Señor? Dijeron: no, esta es la verdad. Esa obra, fruto del amor del Señor, produjo un cambio de posición en aquel que ha creído de pecador a justo. Recibió a Jesús y entró a la familia de los hijos de Dios.
Entonces Jesús dice así, permaneced en mí. Si nosotros permanecemos en Él, entonces el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, porque el Espíritu de Dios está en Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si el Espíritu de Cristo está en nosotros, entonces este Espíritu tiene fruto. Y dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo. Es decir, una alegría que surge, que no se trata por los bienes materiales que tengo, sino que se trata por los bienes espirituales que yo sé que poseo en Cristo Jesús. Y el hecho de ser salvo ya es el gozo de mi corazón. El hecho de haber sido perdonado, lavado, limpiado. Entonces se produce un gozo en el corazón. Y ese gozo del Señor, de producirle a Él, es nuestra fortaleza. Entonces nosotros nos gozamos de agradar al Señor. Cuando nos gozamos porque hacemos lo que a Él le agrada, entonces nosotros nos sentimos fortalecidos por el Señor, porque estamos haciendo lo que Él quiere. Entonces Jesús dijo, permaneced en mí. Si nosotros permanecemos en el Señor, el Espíritu de Dios está sobre de nosotros. Si el Espíritu de Dios está sobre de nosotros, entonces el fruto del Espíritu es manifiesto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. No tiene guerra, tiene paz. Paz con Dios y paz con los hermanos. Y si hay algún malentendido con algún hermano, se arregla la situación, va y habla con él para ganar a su hermano si es que lo perdió por algún malentendido. Entonces, este amor, este fruto, este espíritu que está dentro del corazón, hace que la persona sea humilde. No tiene problema en humillarse porque no anda en la carne. Los soberbios que andan en la carne tienen problema para humillarse porque la carne no quiere humillarse. Pero los que están en Cristo Jesús no tienen problema. Se han equivocado, decir perdóname, me equivoqué, no me di cuenta, perdónenme. Es decir, la humildad llena y gana su corazón. El Espíritu de Cristo está sobre de él. Por eso dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y yo soy la vid. El fruto del Espíritu, cuando el Espíritu del Señor habita en un corazón, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando permanecemos en el Señor, entonces es imposible que no se vean los frutos del Espíritu. Y cuando no se permanece en el Señor, es imposible que se vean los frutos del Espíritu. Entonces, o se ve el fruto del Espíritu o se ve las obras de la carne, según donde esté. Porque si no estamos en el Espíritu de Dios, ¿en quién estamos? Si no vivimos conforme al Espíritu, conforme a quien vivimos. En el verso 1 de este San Juan capítulo 15, el Señor dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces nosotros miramos y dice, yo soy la vid, yo le voy a dar la savia a todos ustedes, no lo voy a echar a ninguno de ustedes, pero quiero que sepan que mi Padre es el que mira. Él está viendo el fruto, está viendo las obras, si es obra del Espíritu o obra de la carne. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, Él es el que mira, Él es el que limpia. Y dice así, y todo pámpano que en mí, que está en mí y no lleva fruto, lo va a quitar. No va a permanecer en él. Por eso nosotros dijimos a aquellos que decían, en tu nombre eché fuera demonio, en tu nombre, estaban seguros que ellos iban a ir al tribunal de Cristo. Sin embargo, cuando llegaron a la presencia del Señor y se quisieron justificar, yo estaba en la iglesia, yo oraba por los enfermos, yo echaba fuera demonios, yo hacía esto, yo hacía el otro, el Señor lo miró y le dijo, apartado de mí, no te conozco. Pero si yo estaba ahí delante de ti, cantaba, alababa, glorificaba, yo estaba ahí
ti, no te conozco, obrador de maldad. Se deleitaba en la maldad, en la malicia, en las obras de la carne. No te conozco. ¿Por qué no lo conocía? Porque no estaba en Cristo. Jesús dice así, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. ¿Quién lo va a sacar? Dios, Él es el que saca. Por eso algunos esperan que alguien haga algo. Dios es el que hace las operaciones. Nosotros anunciamos, predicamos, hablamos, decimos, advertimos, tocamos la alarma diciendo como una campana de un paso a nivel. El tren vienen los problemas, vienen las situaciones, viene la muerte de camino, Tocamos la campana para que se dé cuenta, mire que viene el tren, dé un paso para atrás y se vuelva. Pero si no escucha la campana de Dios, el llamado de Dios, el sonido de la trompeta, no oye la voz de Dios, va a pasar y cuando pase el tren se la va a llevar por delante, se lo lleva. ¿Quién lo va a librar? ¿Quién podrá decir, no, a mí nadie me avisó, si la campana sonaba y sonaba y sonaba y sonaba? ¿Hasta cuándo sonó? Hasta que ya no hubo cura. Por eso nosotros escuchamos lo que decía el Señor. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, Dios sabe lo que viene, no endurezcáis vuestros corazones, Él conoce el mañana, nosotros lo desconocemos, no endurezcáis vuestros corazones, si oyereis hoy su voz. Si oye la voz del Señor es porque la advertencia ha sido dada y usted la percibió, y si la percibió, haga un paso para atrás porque el tren viene. Entonces Jesús dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto todavía. Entonces nosotros miramos y alguien podría decir, y sí, ¿y cómo aquellos hacen lo que quieren? Aquellos otros van donde quieren y aquello otro, y yo no puedo sacar un paso para afuera porque en cuanto saco un pie, ahí ya me viene el azote. ¿Y cómo puede ser que lo demás? Es lo que dijo David, dice, mis pies casi resbalaron porque vi la prosperidad de lo malo, vi cómo ellos prosperaban y cómo parecía que no le pasaba nada. Y yo dije, en vano he lavado mi corazón, en vano he enderezado mis pasos. Dice, hasta que entrando en la casa del Señor vi, la campana sonaba, el tren venía y ellos no se daban cuenta. Y dije, sus pies están descendiendo al deslizadero, hacia el fondo, hacia abajo. Entonces, el pámpano que he limpiado dice, siempre a mí. ¿No tiene el Señor otro a quien darle todas estas pruebas? No, porque dice que al que da fruto lo va a limpiar. Pero ¿y al otro por qué no le hace nada? Le deja todos los vicios, le deja todo, déjalo. Porque el labrador sabe lo que hace y en su momento lo va a sacar y va a ser lanzado al fuego. Entonces no se queje por las cosas que pase. Alabe a Dios. Alabe al Señor en la situación, alabe a Dios cuando esté mal, alabe al Señor cuando esté pasando por diversas situaciones, alabe al Señor, el Señor lo está llevando, es el labrador que está operando, lo está limpiando para que dé más fruto todavía de lo que ha dado, más fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así que Pablo dice, ¿no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, estamos unidos con Cristo por el bautismo. Permanezcamos en Él, no retrocedamos ni volvamos atrás. Oigamos lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia y sometámonos bajo su voluntad.
Permitamos que la palabra de Dios llene nuestra mente, que nuestra voluntad sea dirigida por el Señor, para que se transforme nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en la perfecta voluntad del Señor. ¿Cree en esto, hermano? Créalo. Estamos unidos con Cristo en el bautismo. Permanezcamos en Él, que los frutos se manifestarán solo a causa de la unión con el Señor. Cierre sus ojos y oramos. Cierre sus ojos.